Ahí está. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Ahora sí, ya damos comienzo a nuestra sesión del día de hoy del seminario curso Perspectivas Críticas sobre la Emancipación y la Igualdad en la Educación. El autor que el día de hoy del cual voy a hablar es sobre Michel Foucault, un conocido filósofo que tiene una gran obra y que ha producido bastante sobre distintos temas. Sin embargo, en esta ocasión me voy a centrar un poco más en lo que es su libro Microfísica del Poder, o al menos así fue publicado en castellano. Bueno, la idea central es que en seguimiento al curso que antecede a esta introducción a la teoría crítica, presente ahora la crítica desarrollada por franceses. Hace 15 días fue la conferencia sobre Deleuze y Guattari. Hablábamos sobre el antiedipo. En esta ocasión, como ya lo dije, es Foucault y nos centramos en los ejes teóricos del psicoanálisis y el marxismo como genealogías, y con ellas con la arqueología del saber del autor en cuestión. La arqueología del saber es una obra muy vasta donde se presenta precisamente más fuertemente estas genealogías. Foucault es un autor francés muy polémico debido a que en la época del siglo XX, mediados del siglo XX, él tuvo que ser muchas veces medicalizado o prácticamente fue tratado por psiquiatría. Después hubo otros datos biográficos de importancia. Dentro de los datos importantes fue que, Foucault se tenía una vida sexual muy diversa. Para aquella época era un poco difícil de aceptar y precisamente eso le motiva a escribir varios libros desde la perspectiva de todas estas formas de tratar a las personas que se encuentran de alguna manera marginadas o eran marginadas en aquellos años en la sociedad. De modo que escribe Historia de la locura, el nacimiento de la clínica, y su primera obra fue Las palabras y las cosas. Después de ella y junto con ella la arqueología del saber. Seguían una línea estructuralista que estaba muy marcada por el etnólogo Lévi-Strauss y también en lo que se refiere al psicoanálisis por Lacan. Finalmente, Foucault va a destronar a los existencialistas como Sartre. Y sin embargo, se considera su obra entre el estructuralismo o postestructuralismo. Otra obra muy interesante y muy polémica de la cual vamos a tratar tangencialmente, pero con igual forma el contenido principal, es Vigilar y castigar. Y la historia de la sexualidad. Digamos que son sus obras que ahora me parece importante hablar. No puede ser prácticamente considerado un filósofo disciplinario. Trató varios temas, varias disciplinas, precisamente de ahí la genealogía. Y precisamente él propone un concepto muy importante que es el concepto de biopoder. De ahí surge precisamente lo que se ha dado en llamar biopolítica, que consiste propiamente en eso, en el ejercicio del poder, a partir de las ideas de Nietzsche. Nietzsche nos presenta la voluntad de poder, ¿no?
frente a la voluntad de vivir, que era el otro aspecto. Y bueno, a partir de ahí, Foucault nos va a mostrar esta situación conjunta, voluntad de vivir y voluntad de poder, que se va a conjugar en ese biopoder. Y junto con ese biopoder, los dispositivos propios que ha diseñado la sociedad para poder, de alguna manera, disciplinar a los individuos. Es lo que nos muestra Foucault, que la sociedad ha tenido la necesidad de disciplinar, disciplinar, y precisamente ha tenido esa necesidad de disciplinar por el ejercicio del poder. Es necesario que haya un poder que ya no viene directamente del soberano, como venía desde la monarquía. Cuando existía la monarquía, bueno, el poder venía directamente del soberano, del rey. En este caso, pues hay diferentes formas ya en las que se distribuye jurídicamente el poder. Y bueno, en la sociedad entonces se necesita de alguna manera poder unificar o dar con fuerza ese poder para poder, precisamente para lograr que la sociedad tenga una forma de ir acorde a lo que es el sistema. Y el sistema, pues que sabemos, impera desde ya el siglo XVIII, más fuertemente, es el capitalismo. Entonces, es ahí que Foucault nos muestra cómo el sistema capitalista necesita cuerpos disciplinados que se van dando poco a poco en esas disciplinas en cuanto a las instituciones. Por ejemplo, en la escuela el cuerpo tiene que ser disciplinado, tiene que ser enseñado el niño a sentarse de una manera determinada, permanecer un tiempo sentado y quieto, escuchar con atención. En la fábrica el obrero igualmente es disciplinado, el obrero tiene que permanecer a la vista de un capataz, y si no de un capataz, de alguien que lo supervise. La figura del capataz sustituida por la figura del supervisor. Y en cada una de las instituciones, más fuertemente en las instituciones como la clínica, en donde el paciente tiene que ser vigilado por su médico. El paciente prácticamente conserva ciertas características del término que se desarrolla en la Inquisición. En la Inquisición el paciente era aquella persona que iba a recibir el castigo, sobre el cual se iba a generar el dispositivo de castigo. Y bueno, este concepto de paciente se lleva a la medicina. Se lleva a la medicina, pero ahora para entender de alguna manera que la persona tendrá cierta cura. Entonces hay necesidad también de estudiar cómo se conforma la disciplina médica, cómo se disciplina, cómo el cuerpo a través de la conformación de la medicina, como ciencia médica, que tiene toda una historia, que nos muestra en ese nacimiento de la clínica, cómo empieza a tomarse registro del comportamiento de los cuerpos cuando se les administran ciertas sustancias, y que en muchas ocasiones fueron ensayo y error, es decir, se experimentó con ciertas sustancias, incluso como el cianuro, sobre diversos cuerpos que finalmente terminaban falleciendo. Y las causas que se buscaban del fallecimiento a veces no se decía abiertamente que hubieran sido por el uso de una sustancia como cianuro. Sin embargo, así fue como empezó a surgir la ciencia médica. Igualmente, la prisión. La prisión era algo muy importante porque finalmente
pues había que disciplinar al que cometía un delito. Y había que disciplinar al que cometía un delito porque esta persona se enfrentaba directamente al orden establecido. Y al enfrentarse al orden establecido, tenía que nuevamente regresarse disciplinado a ese orden establecido y tenía entonces que ser disciplinado en una prisión. Bueno, junto con la prisión, también había otras instituciones que se caracterizan directamente por este disciplinamiento que consiste en observar a las personas detenidamente, de una manera en la que no solamente se vuelve la persona observada, sino vigilada, se vuelve vigilada. Entonces ahí Foucault nos va a hablar de, perdón, no pasó la diapositiva. Se quedó hasta solo. Ahí está. Muy bien, perdón, disculpen, la situación de este disciplinamiento necesario en las prisiones, en las escuelas, en los hospitales o en la clínica propiamente hablando, más propiamente hablando en la clínica que el hospital, debido a que la clínica tiene precisamente esa característica. Cuando no hay un diagnóstico en la persona, se le refiere directamente a la clínica, a un tratamiento clínico, para establecer un diagnóstico. Entonces ahí lo que nos va a referir Foucault es la otra tecnología que fue creada precisamente para vigilar y castigar, que es el panóptico de Bentham. Es la época en la que se genera un lugar específico para que una persona vea a todos los presos o vea a todas las personas que están en la escuela, a todos los estudiantes o vea a todos los obreros de la fábrica sin que él pueda ser visto. De manera tal que puede él vigilar a varias personas a la vez, desde el punto en el que se encuentre. Y la arquitectura de esos lugares fue trazada de esa manera, de manera en que una persona pudiera vigilar y a partir de ver comportamientos desviados, disciplinar, indicar un disciplinamiento. Entonces, lo que nos ofrece aquí Foucault en este momento es precisamente que estas construcciones, como el panóptico de Bentham, se vuelven a nivel social, igualmente en las calles. En las calles la policía vigila y es necesaria la policía y se justifica el uso de la policía precisamente porque hay delincuencia. Entonces se vuelve en el sistema capitalista necesaria la delincuencia. Hay una justificación de la existencia de la delincuencia. Hasta cierto punto al poder establecido le interesa aquella delincuencia. ¿Por qué? Porque así justifica la existencia de la policía en la ciudad y el ejército incluso. Las dos instituciones que ejercen legítimamente la violencia. Y se justifica que estén en la ciudad precisamente porque la gente tiene miedo de la delincuencia y quiere sentirse protegida. Y no le importa en un momento determinado estar vigilado constantemente, siempre y cuando su comportamiento no sea sospechosamente desviante. Asimismo, en la época medieval se encerraban a los locos. No solamente se encerraban aquellas personas que presentaban comportamientos sexuales que se consideraban desviados, más propiamente hablando lo que se llamaba homosexualidad.
que ahora decimos gay, pero que en aquella en aquellos tiempos era homosexualidad. Entonces, el homosexual también era tratado. En la época capitalista fue tratado de una manera clínica por la psiquiatría. Y bueno, pues el loco finalmente también compartía este tratamiento por la psiquiatría, una disciplina que no atinaba constantemente a tener un método propio que la sujetara a una ciencia considerada médica. Digamos que la psiquiatría se conforma por una serie de elementos que no son estrictamente los mismos o apegados con ese rigor a la ciencia médica. Y sin embargo, sirven para el ejercicio de ese poder, de ese biopoder. ¿Por qué de ese biopoder? Porque es un poder que se ejerce sobre el cuerpo. El homosexual, al ser medicalizado, que no es lo mismo medicar o medicamentar que medicalizar. Medicalizar es una situación de control. Hubo muchos que se han sometido durante mucho tiempo a medicación, todavía en el siglo XXI lo sabemos, igualmente la locura. Al sistema capitalista, cuando le causó un problema los locos, que viene del locus, del lugar, de que no encuentran un lugar, se les encontraba un lugar en la clínica psiquiátrica, se les encerraba. Y cuando ya no era posible tener tantos locos encerrados, pues había veces que se les permitía salir y a veces entrar, de acuerdo a las dosis y a la medicación que suministraba el psiquiatra. Entonces, Foucault, precisamente, que fue una persona que sufre en su propia corporalidad la medicalización, pues nos expone esta historia de la clínica psiquiátrica y nos expone también todo este tránsito del loco que anda vagando o del lunático porque no podía dormir y salía a las calles y le cantaba a la luna o le gritaba a la luna. Aquellos que decían hombres lobos o aquellas personas que por las noches andaban simplemente porque por el día no podían ser vistos porque eran considerados monstruos. ¿Hubo una interrupción en la conexión? Sí, bueno, ya regresó la conexión. Bueno, todas estas personas empezaron a tener tratamientos distintos y fue importante para Foucault recopilar las historias en las que hubo necesidad de conformar instituciones que atendieran y dieran respuesta a lo que estas instituciones demandaban. Entonces, se hace un estudio histórico que no busca un origen único y causalista, sino que se basa en el estudio de las multiplicidades y las luchas. ¿Por qué en el estudio de las multiplicidades y las luchas? Porque estas personas lucharon. Así como luchó la persona que presentaba ciertas protuberancias en su rostro y era exhibido en un circo, donde a veces se le insultaba y se le escupía o se le maltrataba y causaba gracia a mucha gente, finalmente tuvo que tener una evolución y hubo una lucha. Así como también empezaron los primeros movimientos, los movimientos de homosexuales. Poco a poco también los homosexuales fueron empezando una lucha. Entonces hubo multiplicidades, personas distintas, esas que se consideraban estaban en los márgenes. Y bueno, hubo luchas. Y todas estas luchas nos fueron llevando a la necesidad de juridificar, de generar derechos, es decir, del ejercicio del poder a través del derecho, pero por vía del cuerpo. El cuerpo es en el que reposa finalmente el poder. Si en la época medieval
En la época medieval, el poder del señor feudal se centraba directamente sobre el siervo, en su corporalidad física, en su cuerpo físico, infligiéndole un castigo ejemplar. Después, ya no solamente era infligir un sufrimiento, un castigo al cuerpo físico, sino también un castigo a los sentimientos, a la subjetividad, al alma, a esa relación entre cuerpo y alma. Empezó el sufrimiento, empezó el sufrimiento de las personas por emociones. Ya lo había, pero ahora surge de una manera muy sutil. Es precisamente ahí donde el biopoder se expresa. Y finalmente también se expresa a través de esta institucionalidad que viene precisamente de la juridificación de dicho poder y entonces el establecimiento de una gubernamentalidad. Esa gubernamentalidad que se encarga de la población y que se encarga de la población no solamente de una ciudad, sino de un pueblo completo, de un país entero o incluso de un continente, es finalmente el ejercicio de la biopolítica en el sistema capitalista. Se piensa en la biopolítica con la idea de que ese biopoder no aplaste al individuo, ya no solamente en su cuerpo físico, sino en su cuerpo anímico, en su alma. Entonces se presenta una resistencia a ese biopoder a través de hacer una biopolítica. Sin embargo, esa biopolítica no logra totalmente su satisfacción. Y no logra totalmente su satisfacción porque hay varios mecanismos que la justifican. Como que la misma persona necesite recurrir a un médico para tratar su angustia, para tratar su depresión. Si la depresión se la generó el sistema, él tiene que paradójicamente dirigirse a alguien para que le ayude a convivir con esa tristeza, con esa depresión, a entenderse. Y es ahí precisamente donde se une el estudio más fuerte que se hace del capitalismo, que tiene que ver necesariamente con el marxismo, pero no con ese marxismo ortodoxo, no con ese marxismo clásico, es decir, ese marxismo rígido, de estructura, superestructura, infraestructura, sino se vuelve el estudio del capitalismo a partir del marxismo como la perspectiva propia de hacer una genealogía de la riqueza, una genealogía del poder económico. Y bueno, finalmente junto con ella también esa genealogía de la moral, porque la moral sirve al sistema económico imperante. Una moral la dicta también el Estado y ciertas morales, incluso las familiares, son permitidas porque hay una relación directa entre la familia y el Estado. Entonces, hay una genealogía de la moral y de ahí toma precisamente los estudios de Nietzsche. Sin embargo, no se queda totalmente con esa genealogía de la moral, ni se queda totalmente con la genealogía que hace Marx, sino que también hace uso de la genealogía de Freud, el psicoanálisis freudiano, y más propiamente hablando después, lacaniano, porque en el fondo el psicoanálisis tampoco es una ciencia. El psicoanálisis no es una ciencia en el sentido estricto, pero sí es una genealogía. Precisamente por no ser una ciencia, es que es una genealogía. Igualmente se ha discutido que el marxismo, si es sociología, si es economía, si es filosofía, ¿qué es el marxismo? Pues es que también es una genealogía. Y finalmente son estas formas que Foucault le da a su corpus y le da precisamente a sus herramientas, a sus metodologías,
como unas cajas de herramientas que les sirve precisamente para conformar todas estas historias. Por eso también Foucault hace una genealogía, pero del saber, porque es necesario que haya saberes. Necesito controlar, y para poder controlar necesito conocer y saber. Y aunque sea un cliché muy conocido, saber es poder, vamos más allá de ese saber como poder. Vamos precisamente a la forma en que este poder se aplica en la forma de saber, a partir de esas disciplinas. Porque también hay ciertas formas de estudiar saberes